Creo que ahí estamos en vivo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Quienes se vayan uniendo, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos una plática hermosísima, preciosa sobre registros akáshicos. Absolutamente todo lo que queramos conocer sobre los registros akáshicos. Vamos a tener un gran maestro en registros akáshicos que se llama Sergio Amado. Les invito a quedarse hasta el final con nosotros y hacer todas sus preguntas, todas sus consultas sobre registros akáshicos. Este es el momento perfecto, para hacer todas las preguntas, todas esas consultas que hemos tenido ahí rondándonos, que todavía no están claras. Este es el momento perfecto para hacérselas a Sergio Amado. Ella casi se une con nosotros. Les invito a quedarse hasta el final. Bienvenidos. Invitación. Hola, hola a cada uno de ustedes que va llegando por acá. Fuerza de Vida, Zobeida, Hakmayub, Nelson, hermano, te abrazo. Yadira, Alaishak, María Luz Gaya, hermana. Ahorita pronto tenemos el live, el jueves. De quién, Uma, Benja, te abrazo, hermano. Uma, Mayuk, les abrazo, gracias por estar acá. Arelis, Mariana, gracias por irse uniendo todas a este hermosísimo live con el hermano Sergio Amado. María Luberos, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Italia, Yadira, qué hermoso, desde Italia, hermosísimo. Gracias por acompañarme, grandes maestros, maestras, gracias, 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 gracias. Vamos a ver, creo que ya ahí le mandé la invitación a Sergio. Vamos a ver, ahí está. Ok, aquí está. Hermano. Muy buenas, Ocla, muy buenas, ¿qué tal? Hola a Hola, todos, hermano, te abrazo. Bienvenido. un Gracias abrazo, por aceptar muchísimas gracias esta por, invitación. nada, un placer para mí compartir contigo y encantadísimo de estar aquí en tu espacio de luz, también compartiendo y bueno, y ayudando en el proceso, ¿no?, de expansión de muchas almas. Un poquito de volumen que me escucha abajo, ahora creo que sí. Ajá, ahí se te escucha muy Ahí. bien. Hermano, como te decía, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, especialmente, hermano, porque en mi canal, un tema como estos, eh, yo particularmente resueno mucho contigo, porque un tema como estos no es, hay que llevarnos mucho a la intuición, a nuestro sentir, porque en el tema de los registros akáshicos, precisamente, hay mucho hermano que no necesariamente nos puede guiar de la manera correcta. Un gran maestro como tú en los registros eh, nos puede guiar siendo ese faro de luz, respondiéndonos absolutamente todas las consultas que tengamos sobre esto. Hermano, ¿quién es Sergio Amado? Cuéntanos un poco. Hola, Oakland. Bueno, pues hola a todos los que se van uniendo. Pues nada, yo soy un alma como cualquiera de vosotros que pasó por dificultades, vicisitudes durante su infancia, adolescencia. Viví un periodo complicado, ¿no? Por el tema de la incomprensión por la sociedad, mi familia, el entorno de mi homosexualidad. Y entonces, bueno, pues pasé etapas verdaderamente difíciles.
Gracias al descubrimiento de mi parte espiritual, la conexión con el Reiki u otras disciplinas espirituales, comencé a sostenerme emocionalmente y encontrar un sentido a mi camino, a mi vida, a darme cuenta de que realmente todos tenemos aquí algo que hacer, un cometido que cumplir y que no se basa únicamente en la experiencia que a cada uno nos toque experimentar en este plano. Y bueno, fue a partir de todo ese proceso, como lo iba extendiendo en el tiempo, como llegué a los registros acásicos u otras herramientas, que además ahora que las puedo ver con cierta distancia, veo que todas se ensamblan perfectamente, es decir, la información que además viene toda de la misma fuente, por lo tanto, pues en el momento en que conectamos con los registros y luego chequeamos, validamos esa información a través de la numerología, de la astrología, del sincronario maya, todo cuadra perfectamente. El mensaje es el mismo para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues eso a mí especialmente me ha ido alegrando, ¿no? Saber toda esa sincronía perfecta y porque además reafirma, ¿no? El cometido que cada uno venimos aquí a hacer y que realmente el universo nos sostiene y nos suma para que cada uno tomemos nuestro cometido, nuestra misión de alma. Así que bueno, Claro. siempre experimentando, como todo, y en proceso. Claro, claro. Dentro de nuestro camino siempre hay lo que yo llamo un punto matemático, es el punto de quiebre que me hace hacer el clic. ¿A dónde fue, en qué momento en tu vida fue que empezaste a sentir esa conexión, ese puente hermosísimo para empezar a brindar este servicio, esta misión, entrar en ella? Pues mi clic, como tú comentas, sucedió a mis 24 años y fue precisamente porque toqué fondo y entonces pues tenía una crisis muy importante, una crisis emocional bastante dura. Me llevé 9 meses en terapia psicológica y a posteriori la psicóloga me dijo que ella hubo un determinado momento en que ya no sabía qué hacer conmigo, ¿no? Como profesional de la salud. Si bien un buen día pues me animó a practicarme Reiki y fue en ese momento cuando yo sentí mucha expansión, mucha paz, mucha armonía y fue a raíz de ahí, ¿no? Como yo le exclamé que quería seguir profundizando, experimentando Reiki y me formé, como, en este caso como maestro de Reiki y fue, básicamente yo ya había tenido percepciones antes, desde pequeño había tenido viajes astrales, había tenido sueños premonitorios, pero ahí simplemente cuando comencé a practicar Reiki poniendo las manos a otras personas, me di cuenta de que podía sentir sus emociones, sus dolores físicos. Entonces, realmente, como tú bien dices, pues hizo ese clip y todo este canal comenzó a aperturarse. Excelente. Hermano, entrando ya en el tema propiamente de los registros akáshicos, para, para una persona que nunca ha escuchado sobre este tema y empieza su alma a decirle, hey, es por este camino, vamos a empezar este proceso, ¿qué son los registros akáshicos? Cuéntanos. Pues los registros acásicos es, bueno, sería podríamos decir, el quinto elemento o éter. Si lo queremos ver como algo más físico, pues sería como una biblioteca, aunque realmente no existe de forma física, sino de forma etérica, donde va quedando el registro de toda la información de todo lo que va aconteciendo. Entonces, pues todo, absolutamente todo, tiene un registro acásico. Todos los tenemos como personas, pero también los animales, las situaciones, el planeta tiene su propio registro acásico, es decir, toda la información se va registrando. Está custodiado por Sanat Kumara, que es el custodio guardián de los registros acásicos, que es un ser planetario de una elevada e incuestionable jerarquía, y el escriba o anotador del libro de la vida es Metatrón. Entonces, siempre toda la información que conseguimos a través de los registros acásicos es una información amorosa y de iluminación. La razón es porque los registros acásicos están vibrando en la sexta dimensión, o sea, es un plano de iluminación espiritual. De modo que si, como un poco haciendo conexión con lo que tú comentabas en la previa, si alguna persona alguna vez se realizó una lectura de registros acásicos y recibió una información que la culpabilizaba, que la enjuiciaba, que le transmitió miedos, eso no puede venir de los registros acásicos porque precisamente es el plano del amor incondicional. Toda la información que viene de ahí nos va a ayudar a sostenernos emocionalmente, nos van a comprender, porque además está custodiado por nuestros guías, incluso los seres desencarnados que ya estuvieron con nosotros.
Es decir, nuestra familia de alma en muchas ocasiones aprovechan esa conexión con los registros acásicos para ellos en primera persona trasladarnos esa información de luz. Y siempre toda la información que llega es la que nosotros vamos a poder sostener en el momento de la consulta. Es decir, si de repente ahora te doy una información a través de una lectura de los registros acásicos, la cual pues igual tú la preguntaste, pero lejos de ayudarte te va a generar más incertidumbre, miedos, inquietudes, no es una ayuda. Por lo tanto, ellos van a preservar de que esa información no llegue a ti. Entonces siempre está totalmente dosificada. Y creo que este también es un mito, porque a veces algunas personas pueden tener cierta reticencia a conectar con los registros acásicos, básicamente porque tengan miedo a la información que les pueda llegar. Pues no hay ningún problema con ello, porque la información siempre va a ser amorosa, de sostén emocional y además de comprensión hacia el proceso que cada uno estemos viviendo, independientemente de que nosotros aquí lo califiquemos como bueno, malo, etcétera. Siempre nuestros guías espirituales entienden que estamos en un plano de experimentación y que por lo tanto todo lo que estamos viviendo, pues estamos no viviendo a ensayo-error, con lo cual pues nos comprenden y nos ayudan dentro de nuestro propio proceso. Claro. Claro, le voy a invitar a todos los hermanos, hermanas que nos están viendo, si tienen consultas, en la cajita de preguntas la pueden hacer y se los vamos planteando a Sergio. Hermano, ¿cómo diferenciar cuando es curiosidad a cuando realmente estamos siendo llamados por plan a aperturar nuestros registros akáshicos? Bueno, sobre todo, y esto lo vemos muchas veces, ¿no? Cuando las personas tenemos inquietudes por... ¿Te refieres a iniciarnos o a recibir una lectura? O cualquiera A de recibir ambas. a recibir la lectura. A recibir la lectura. Bueno, sucede que a veces muchas personas, no todas, pero sí que hay algunas personas que acuden, ¿no?, con preguntas demasiado como poco vinculantes para su proceso, ¿no? De algún modo nosotros tenemos que darnos cuenta de que somos los responsables de nuestro camino y que realmente nada de lo que va a suceder ahí afuera es fruto de una casualidad. Nosotros somos creadores y todo lo que estamos sembrando, la semilla que estamos sembrando en nuestro interior, comienza a germinar y dar sus frutos en el exterior. Por lo tanto, aquellas personas que de algún modo pues la información que quieran obtener es básicamente pues una información trivial, una información que no es profunda, realmente pues sí que tendrían, ¿no?, como que balancear, ¿no?, si realmente qué es lo que, a dónde quieren llegar, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser responsables con nuestro camino, darnos cuenta de que nosotros somos creadores y que por lo tanto no podemos esperar nada de la afuera. Tenemos que mirar de forma humilde nuestro interior y comenzar la sanación por nosotros mismos. De hecho, los mensajes siempre nos van a marcar pautas, indicaciones, orientaciones para que nosotros, bueno, pues perdonemos, sanemos, tratemos de ver con una visión más amorosa y quizás no tan juzgadora o tan radical, tan impulsiva como estábamos viendo ciertas experiencias de nuestro pasado. Nuestros hermanos estelares también, los arturianos, dicen que nosotros no somos una raza libre. No somos una raza libre básicamente porque tenemos un pasado. Nosotros venimos, ¿no?, de una familia, tenemos unos ancestros y estos ancestros de algún modo pues nos dejan, ¿no?, esas enseñas, nos dejan pues unas creencias, patrones que aunque no los conozcamos aquí en este plano físicamente, pero todo eso lo hemos heredado de algún modo, pasa a través de nuestros familiares y claramente son un condicionante en nuestra evolución. Por lo tanto, nuestro proceso sí o sí es hacer el deshacimiento de todas esas creencias erróneas para poder brillar con luz propia, porque todos, absolutamente todos, tenemos dones, tenemos talentos, todos podemos aflorar, ¿no?, y sacar nuestra luz. Cuando, cuando me decido a llamar a Sergio, quiero aperturar mis registros, ¿cómo es ese proceso, hermano? ¿Cómo es ese proceso? Sergio llega, me dice, está bien, vamos a iniciar, a aperturar tus registros. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos un poco. ¿Qué es lo que se hace en sí? Bueno, pues dado que la conexión con los registros acásicos, como antes dije, es un plano etérico, vamos a acceder a la información realmente de sus guías espirituales, porque la información, si llega a una persona, pues la información la aportan, ¿no?, los guías espirituales de la persona. Pues en ese caso
a la persona hay que conducirla a un estado de profundización, es decir, una información tan profunda realmente no se puede recibir así fríamente, ¿no? De repente llegamos, oye, pues mira, me dijeron que tal, tal, no, sino que hay que inducir a la persona a un estado alfa, un estado meditativo donde pueda estar mucho más receptiva a esa información. Entonces, una vez que hacemos esta meditación, aperturamos sus registros acásicos, la persona puede, bueno, pueden llegar información. De hecho, los registros acásicos, en mi experiencia, siempre que accedemos a ellos, los guías espirituales van a aprovechar ese contacto para dar una cierta información, que independientemente, aunque no coincida quizás con las preguntas que esté formulando el consultante, pero sí es lo que ellos entienden que es lo más vinculante para la persona. Hay que tener en cuenta que nuestros guías espirituales nos pueden ver como si fuéramos un todo. Yo, la forma que tengo de entenderlo es como si nosotros fuéramos un puzzle y nosotros a veces pensamos, ¿no?, que lo que tenemos que ordenar en nuestra vida ahora, por ejemplo, es la faceta laboral, sentimental, económica, etcétera. Sin embargo, ellos ven claramente la pieza que tienes que movilizar ahora es esta. Entonces quizás tengas que sanar con tu papá, con tu mamá, tengas que, bueno, que corregir ciertas desviaciones de tu camino. Y una vez que esa pieza se coloca, es como que todo el puzzle comienza a ordenarse de una forma mucho más fluida. Entonces, bueno, ya en ese contexto, ¿no?, de armonía, de profundización, baja esa información que es entregada a la persona, siempre lógicamente con mucho respeto, con mucho amor. Como antes decía, la información es muy amorosa, muy comprensiva. Generalmente la información debe de resonar con el consultante y generar una emoción. Es decir, la persona pues a veces se le erizan los vellos, llora, pues se emociona, se le expande el pecho, siente mucha paz. Bueno, eso sería, ¿no?, como generalmente, ¿no?, una de las reacciones que habitualmente siente el consultante cuando está conectando con sus guías espirituales. Y bueno, pues añadido, ¿no?, a la información que ellos den, la persona pues puede implementar preguntas. Sí que es cierto que en cuanto a las preguntas, se puede preguntar básicamente todo lo que deseemos, pero ellos van a tener, digamos, como antes dije, un poco las directrices de qué es lo que nos van a contestar o qué no, porque si hay cierta información que realmente no nos va a ayudar, pues lejos de darnos una respuesta a ellos, no nos la van a dar. También es más adecuado formular preguntas abiertas más que preguntas cerradas que impliquen un sí o un no. Básicamente porque al ser un plano de iluminación, de evolución espiritual, cuanta más información obtengamos en esa pregunta de nuestro proceso, de cómo tenemos que dirigirnos, sanar, a caminar hacia nuestra misión de vida, pues más enriquecedora va a ser para nosotros dicha consulta. Y bueno, pues luego, ¿no?, se deja, ¿no?, que la persona también exprese su sentir, porque la información que llega puede llegar de muchas formas, ¿no? Puede llegar de forma telepática, puede llegar a través de visualizaciones, ya sea con los ojos abiertos o cerrados, puede llegar de forma olfativa, gustativa, de forma sensitiva, o sea, podemos comenzar a sentir una emoción, ya sea positiva o de dolor, de frustración, bloqueo de la garganta, etcétera. Entonces, de algún modo, tenemos que transmitir toda esa información a la persona y en muchas ocasiones esa información también viene acompañada, ¿no?, de paralelamente o de forma simultánea, si es un mensaje telepático, quizás con una visualización, etcétera. Entonces, está bien también que la persona luego exprese su sentir, por si hay algo que no le quedó totalmente claro, pues que le puedas, ¿no?, relatar, narrar un poco más los detalles en el momento en que se transmitió esa información. Podemos decir, Sergio, que en resumidas cuentas, el objetivo de aperturar mis registros akáshicos es dar un salto cuántico. Claro, realmente el universo está todo el tiempo dándonos información para que nosotros nos conectemos con nuestra misión de vida. Todas las sincronías, todo lo que vamos viviendo a diario siempre es en esa dirección. Cierto es que, bueno, que funcionamos, ¿no?, de una forma un tanto robótica, automatizada, vivimos en un plano donde vamos demasiado a prisa, ¿no?, todos por las ocupaciones laborales, etcétera. Entonces nos queda muy poco tiempo, ¿no?, para conectar, a menos que tengamos ese propósito y tengamos ya una cierta destreza, práctica espiritual, pues nos va a costar un poco. Entonces, efectivamente, pues si nos dedicamos a ese espacio, de algún modo, en la lectura, pues nos aportan una información
que luego es una información realmente profunda y que nos va a permitir gestionarla durante un tiempo, ¿no?, de nuestra vida, acometer esas orientaciones, cambios en nuestra vida, lógicamente para dar ese salto cuántico. Todos tenemos el libre albedrío, con lo cual, bueno, pues luego podemos, digamos, seguir, ¿no?, las directrices que nos marcan o bien declinar de ellas, ¿no? Pero cierto es que si tomamos esa dirección nos va a ayudar mucho en nuestro proceso de evolución espiritual. Háblanos un poco sobre la oración de protección inicial de apertura de registros. Bueno, pues en este caso la oración de protección de apertura fue, aunque históricamente ya había personas que accedían a los registros acásicos. De hecho, la primera mención que aparece de los registros acásicos es a través de una ocultista llamada Annie Besant. Fue en el año 1898 que ella lo nombra en un libro, creo recordar que era La sabiduría del alma, pero no estoy totalmente seguro. Pues en aquel momento los registros acásicos ella mencionaba que estaba solamente relegado para chamanes, ocultistas y personas con un avanzado nivel espiritual. Sin embargo, bueno, en la década de los 60, Juan Prochaska fue la persona, ¿no?, que recibió toda esa información de la oración sagrada en un rito en México. Entonces recibe toda esa información y él se encarga de difundirla a través del mundo. Luego continuó, cuando él ya, digamos, se va llegando a su edad más mayor, más anciano, pues continúa Mary Parker. Entonces, pues en esa labor de difusión, pues llega la oración sagrada a muchas partes del mundo. Esto se produce porque básicamente nosotros como humanidad también hemos tenido un gran despertar, una gran evolución. Entonces, pues aquella información, aquel acceso a los registros acásicos que en aquellos momentos únicamente estaba, digamos, solo podían acceder esas almas más evolucionadas, pues afortunadamente y gracias a ese salto cuántico que nosotros estamos dando, hoy en día todos podemos acceder. De hecho, nosotros en nuestra configuración biológica, todos tenemos en nuestra capa 3 del ADN la información de activación de la glándula pineal, es decir, todos somos canales. Y bueno, en el caso de la oración sagrada requiere una iniciación, es decir, requiere que seamos iniciados todos, ¿no?, para el uso de ella, porque sí que es cierto que hay muchas personas que la emplean, porque hoy básicamente tenemos una gran biblioteca virtual como es Google, pues tecleamos y tenemos ahí la oración sagrada al alcance de cualquiera. Pero claro, realmente, como antes decía, al estar custodiado por Sanat Kumara, por Metatron, pues esa información pues la debemos de salvaguardar, de cuidar, ¿no?, como algo sagrado, y no vamos a poder acceder a menos que ellos así lo entiendan. Si somos personas respetuosas, amorosas con la información que llega de la fuente, es muy probable, y me pasa a veces con los alumnos, que una vez que acceden a los registros acásicos se dan cuenta de que ya estuvieron allí, no a través de la oración sagrada, pero ya sí accedían. En cambio, otras personas que no lo han hecho, pues el trabajar con la oración sagrada ha sido como un antes y un después en su vida. Ha elevado muchísimo su frecuencia vibratoria, ha empezado a sentir cambios muy prominentes en su vida, a darse cuenta de muchas cosas que quizás antes no valoraba, bloqueos, sanaciones que había en su familia que se quedaban ahí un poco, bueno, estancadas, y cómo comienza todo a movilizarse gracias a que se basa prácticamente en apertura de nuestro chakra corazón. Entonces, bueno, ahí hacemos un trabajo de compasión enorme, que es de algún modo el que nos permite la conexión con la fuente, ¿no? Hablar ese idioma del amor incondicional. Claro, claro. El, Vamos a ver, cuando nosotros sentimos ese llamado, esa intención de contactarte, de ir a aperturar nuestros registros y demás, siento que en un momento tan importante en nuestro camino, porque al fin y al cabo es un regalo que se nos da de luz, es un faro de luz en este camino que nos indiquen por dónde, qué es lo mejor que puedo hacer en este momento, ese faro de luz. Lo mejor es ir sin expectativas, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, Ocla. De hecho, es básicamente uno de los consejos que transmito siempre a mis alumnos, ¿no? En las clases, cuando tomamos el curso, porque muchas personas quizás acuden a los registros acásicos pues con las expectativas de obtener rápidamente respuestas de sus guías espirituales.
¿Qué es lo que pasa? Que cuando generamos esas expectativas, lo que estamos alimentando a la mente ego, la cual se crece ante eso. Entonces, en el momento en que accedemos y vemos que no tenemos una información, una respuesta a lo que nosotros deseamos, inmediatamente nuestra reacción es frustración, nos bloqueamos y por lo tanto eso hace que nos cueste y nos dificulte cada vez más conectar con los mensajes de los guías. Además de que cuando accedemos a los registros acásicos podemos obtener información de nuestros guías espirituales, cada acceso a ellos nos permite una sanación kármica. Entonces, en el momento en que nosotros estamos sanando, recibamos o no información, están sanando muchas cosas que nosotros no vamos a poder ver con nuestros ojos físicos, pero sí vamos anotando las percepciones que vamos teniendo, las cosas que van transmutando a lo largo de nuestra vida. De hecho, es una de las recomendaciones, ¿no? Llevar un diario a partir de que accedemos, pues vamos a ir viendo cómo muchos aspectos de nuestra vida van cambiando, cómo vamos mejorando, estamos mucho más conectados, funcionamos más en armonía con nuestro espíritu. Nuestra matriz terrestre y celeste empiezan a funcionar de una forma unificada. Entonces, bueno, pues vemos cambios en nuestra vida y poco a poco, si vamos confiando, vamos a ir recibiendo esa información. Yo les digo, de repente es como si yo te presento un amigo. Ese amigo no se convierte en tu amigo de confianza hasta que tú no llevas un tiempo de relación. Entonces, de igual modo sucede con los guías espirituales cuando conectamos con los registros acásicos. De repente tú abres ese canal, pero no todo lo que te va a llegar al principio tú vas a confiar. Entonces requiere un proceso en el cual tú vayas ganando en seguridad, vayas sintiendo de que realmente esa información que está llegando procede de la fuente y no procede de tu mente. Que ahora hablaremos, si quieres, de eso, ¿no? Cómo discernir eso con mayor claridad. Entonces, bueno, pues requiere un proceso. Cierto es que hay algunas personas que muy rápidamente están aperturando los registros y reciben mucha información ya, incluso desde las primeras aperturas. Hay de todo. Este proceso, de hecho, se está acelerando mucho por el despertar de conciencia que estamos viviendo. Es decir, yo veo el antes y el después y hace tan solo 2 años las personas que asistían a mis cursos se demoraban mucho tiempo en obtener información de los guías y ahora todo esto va muchísimo más rápido. Y todo esto, afortunadamente, es por todo el despertar de conciencia que estamos viviendo a nivel colectivo. Claro, y precisamente ahora que mencionabas esto último, mi siguiente pregunta iba, la información se da por parte de los guías. ¿Quiénes son esos guías? Bueno, los guías espirituales son seres que nos acompañan, pueden ser seres espirituales, es decir, seres que nunca hayan encarnado aquí en tierra, o también nuestros guías espirituales pueden ser acompañantes que ya trascendieron su experiencia en la tierra y que, por ejemplo, si yo ahora estoy viviendo pues una determinada experiencia, imaginemos pues, por ejemplo, el duelo porque se ha fallecido un ser querido, pues ese guía que vivió esa misma experiencia aquí en tierra, pues por afinidad se puede unir también a mí. Entonces, acompañarme durante un estadio, durante un periodo concreto de mi encarnación. De modo que todos podemos tener no solo un guía, podemos tener varios. Generalmente tenemos algunos que nos acompañan durante toda la encarnación y otros que van viniendo, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros vayamos experimentando. Además de eso, nosotros siempre tenemos todos nuestro ángel de la guarda. Ese nos acompaña desde el momento del nacimiento y, por supuesto, hasta el momento en que llegamos al plano de luz, está acompañándonos en toda nuestra encarnación. Entonces nos pueden asistir, como antes decía, guías espirituales, nuestros ángeles, nos pueden asistir también seres queridos nuestros desencarnados, que bien hayamos coincidido con ellos en este plano o bien nunca los hayamos visto, pero son de nuestra familia. Maestros espirituales, es decir, podemos conectar con maestros espirituales quizás a los que, y especialmente a aquellos a los que nos encomendemos más, ¿no? Si hay personas que se encomiendan más, pues imaginemos a la Virgen, al Maestro Jesucristo, a Buda, etcétera, cada uno según sus creencias, pues realmente es altamente probable que esos maestros espirituales también les transmitan alguna información, algún mensaje. Y a veces, ¿no? Cuando comento esto, hay muchas personas que opinan como que eso se les queda como un poco lejos, ¿no? Yo siempre transmito de que realmente a todo lo que tenemos acceso es a lo que nosotros nos permitimos. Si yo me siento incapaz de conectar con un maestro espiritual como con el Maestro Jesucristo, realmente es porque yo estoy poniendo el límite en mi mente. Si deshago esa creencia errónea y experimento, me lo permito,
podemos ver, ¿no?, como estas situaciones también pasan. Y no por eso somos más especiales ni, o sea, somos como todos. Somos canales y todo eso está a nuestra disposición. Eh, en la apertura de registros akáshicos se puede ver aperturas anteriores. O sea, quiero decir, se puede ver si en una encarnación anterior aperturé registros akáshicos. Bueno, concretamente esa pregunta que me indican nunca la he formulado como tal, pero sí que es cierto que nosotros podemos acceder a vidas pasadas. Entonces, podemos acceder a quién fuimos en otra vida pasada y, bueno, incluso por si tenemos ciertos miedos, bloqueos, pánicos a situaciones aquí en esta encarnación actual y a veces no sabemos cuál es su origen, pues también podríamos acceder a esa información. También podemos preguntar cuál es nuestro origen estelar. De hecho, bueno, pues sí que he tenido algunas personas que han preguntado cuál es su origen estelar y en efecto les coincide con lo que ellas habían sentido y sobre todo con ciertas características de su personalidad. Entonces, bueno, de algún modo también me sirve, ¿no?, como para crear un archivo de esa información que voy contrastando y que voy viendo que mantiene como una sinergia de las personas cuya raza de origen es la misma. Entonces, bueno, realmente Tengo, es una información poderosa, pero yo siempre digo, sobre todo, que para mí y bajo mi experiencia, lo más importante es que nos centremos en lo que más necesitamos en el momento de la consulta, porque si nosotros sanamos lo que estamos necesitando hoy, todo lo demás va a venir por añadidura, es decir, nuestro camino, a medida que sanamos, se nos va a ir mostrando, nos vamos a ir caminando de una forma más veloz hacia nuestra misión de vida, hacia la abundancia, hacia la prosperidad, todo se va a ir manifestando en nuestra vida. cuéntanos antes de ir con algunas, porque se nos están acumulando bastantes preguntas de los hermanos y hermanas. Cuéntanos un poco sobre la diferencia entre las dos herramientas, la apertura de registros akáshicos y la carta natal. Bueno, pues realmente cuando conectamos con nuestra carta natal, que sería ver ese mandala, esa figura geométrica, porque el universo es geometría, consistente en esa fotografía que tomaríamos en el momento de nuestro nacimiento, en el lugar, en la hora exacta de cómo estaban en nuestros cielos, los planetas, los puntos planetarios, realmente ahí se recoge toda la memoria celular. Es increíble, ¿no?, cómo se puede ver pues toda la información, por ejemplo, a través de los nodos lunares, como se puede ver a través del nodo sur lunar, el karma, a través del nodo norte, el dharma, nuestro quirón natal, incluso nos está reseñando nuestra herida del alma, que todos tenemos una herida del alma, entonces nuestros dones y talentos, que lo podemos ver a través de nuestro Júpiter natal. Entonces, realmente yo, como antes comenté, en la investigación que llevo desarrollando muchos años, pues lo que veo es que la información que nos transmiten nuestros guías espirituales, cuando acudimos a la carta natal, realmente encontramos la misma información, si bien unas u otras disciplinas se implementan entre ellas. Es decir, a veces, pues, por ejemplo, nuestra carta natal nos puede decir que esa alma viene con un aprendizaje importante con la familia de origen. La numerología igualmente también, por ejemplo, el alma que viene con el número 9 nació en un día 9 o nació en un mes 9, pues tiene ahí algo importante que sanar con la familia de origen o en la decodificación de su nombre y apellido. En este caso, por ejemplo, también pues determinadas aspectaciones en la casa 4 astrológica, que es la casa de la familia de origen, también estaría dejando marcas, señales de lo mismo. Y cuando acudimos a los registros acásicos, pues si tenemos una buena lectura, pues es posible que incluso nos lo maticen más. Es decir, nos digan, pues es con el padre, es con la madre. También podríamos obtener esos aspectos. También a través de, bueno, de la carta natal, como tengamos la luna, que es la madre, y el sol, el padre, también nos puede dar señales, ¿no?, de cómo está la relación nuestra con ellos o incluso entre los padres, entre nuestros Sergio, padres. claro, en la lectura de registros akáshicos, bueno, particularmente yo siento que la lectura de registros akáshicos nos llama a la presencia porque ahora sabemos en conciencia que absolutamente todo está registrado. Esta conversación hermosa que estamos teniendo entre todos nosotros está siendo registrada, ¿cierto? En este momento. Totalmente, así es. Todo lo que está sucediendo, por ínfimo o poco importante que nos pueda parecer,
realmente está siendo grabado, registrado en los registros acásicos. Y si algo sucediera aquí, ¿no?, que es vinculante para el proceso de alguno de los implicados, en los que estamos hoy en esta sala, ya sea en directo o luego en diferido, sí que se va a mostrar, ¿no?, a quien corresponda en la lectura de registros acásicos. O sea, toda esa información, si es vinculante, pues se va a emplear, ¿no?, porque queda totalmente registrado. Ujú. En una lectura se puede ver, en ese registro del que estamos hablando, se puede ver el pensamiento, la intención y el actuar. Bueno, realmente, como antes dije, el que podamos ver una información u otra, bajo mi sentir, siempre la dosifican, en este caso, Sanat Kumara, bajo mi experiencia. Pero sí que es cierto, digamos, una experiencia que tuve hace años, ¿no? Voy a tratar, pues, no nombrar, no a nadie para salvaguardar la privacidad, pero vamos a decir que una persona relativamente cercana a mí, pues recibí la información, no como que tenía que ayudar, ¿no? Era en este caso un niño joven, todavía no era mayor de edad, y entonces yo sentía, ¿no?, como que tenía que ayudar a ese niño. Entonces yo estuve un buen tiempo, pues, enviándole Reiki, enviándole energía, ¿no?, para su sanación. Entonces, pues hubo un determinado momento en que yo accedí a los registros acásicos. Entonces, me vi en la puerta de los registros acásicos al papá del niño que me impedía el acceso. O sea, no quería que yo accediera a la información de su hijo. Entonces, bueno, pues en ese momento, pues traté de hacerle ver que realmente mi única intención era ayudarle, transmitirle amor y que evolucionara en su proceso, ¿no? Entonces se apartó y finalmente pues pude acceder a parte, ¿no?, de la información. Igual hay una parte que no se me transmitió, ¿no? Pero realmente pues sí que pasa eso, ¿no? Nuestro ser superior, incluso en este caso era una persona que no trabajaba en absoluto con los registros acásicos, que no estaba, vamos a decir, desde este plano más consciente a nivel espiritual, pero su parte más divina, su ser superior, de algún modo, pues se hizo presente ahí, ¿no? Para, bueno, por sus miedos, en fin, por su temor, ¿no?, a que de algún modo no cuidara esa información. Y finalmente, pues, entendió, ¿no?, que era para el mayor bien del hijo y se apartó y por lo tanto pudo acceder a la información. Vamos a ver, dice Mariana Meguerle, yo no puedo abrir registro a mi familia. Claro que sí, que puedes abrir. En este caso, el primer nivel es el que nos permite abrir los registros acásicos para nosotros mismos y cuando ya nos hemos iniciado en el segundo nivel, pues ahí podemos abrir para nuestra propia familia, para cualquier persona, lógicamente siempre con su consentimiento. Eso sí que es importante, ¿no? No podemos acceder a información del otro siempre que no tengamos el consentimiento. Si bien, pues lógicamente es lo adecuado, es pedir el consentimiento, nosotros sí podemos abrir los registros. Por ejemplo, yo puedo abrir los registros de la situación que estoy viviendo hoy, ¿no?, con este live que estoy teniendo con Oakland. Este live que estamos teniendo los dos en conjunto, sí lo puedo abrir. ¿Por qué? Porque yo soy parte implicada. Pero no es ético, ¿no?, abrir tus registros a ti porque puedo acceder a una información que realmente no me corresponde, ¿no? Si bien, como antes decía, va a estar custodiada por los registros acásicos y en teoría no me va a ser dada, ¿no?, esa información de tu privacidad. Aunque bueno, también dependiendo, es cierto que yo cuando hice mi primer contacto con los registros acásicos, yo sí accedía a los registros de otras personas sin pedir permiso. Entonces, bueno, pues en aquel momento la persona que a mí me formó sí que me hizo, ¿no?, pues hincapié en esto, ¿no?, que no se debería, pues de algún modo, irrumpir ahí, ¿no? Quizás a lo mejor, en este caso los registros acásicos, Sanat Kumara me permitió el acceso porque sabía, ¿no?, que no iba a hacer un mal uso de esa información. Pero en teoría no deberíamos, ¿no?, de abrirlo sin el permiso de cada uno. Dice Mariana Escobar, ¿cualquiera nos puede iniciar o hay una formación clave? Bueno, pues cualquier persona que sea maestro en registros acásicos, que realmente pues ya haya trabajado un tiempo con la herramienta y haya hecho su proceso, ¿no? Porque además, y esto ya no solo para los registros acásicos, sino para cualquier herramienta, los maestros están cada vez como siendo más contundentes, ¿no?, de que la persona que está enseñando ciertas disciplinas tiene que hacer su propio trabajo de crecimiento personal, es decir, tiene que hacer su trabajo de autosanación, de ver sus sombras, de iluminarlas, porque realmente si no, no puede ponerse al servicio.
Entonces, si esto realmente se incumple, lo que va a suceder es que por vibración las personas van a terminar, ¿no?, apartándose de ese maestro, ¿no?, de ese ser que de algún modo no está vibrando alto. Entonces, aquí la sugerencia que le transmito es que tome siempre, si quiere iniciarse, elija a la persona que le resuene, que de algún modo pues sienta una conexión, sienta como que le va a ayudar a eso. Eso sí que es muy importante, ¿no? Que elija bien a quien le llama de algún modo. Nosotros no tengamos más desarrollada o menos nuestra intuición, si todos notamos, ¿no?, enseguida qué persona nos vibra y cuál pues quizás no nos conecta, ¿no? Entonces, pues discernir ahí con claridad y elegir la persona que nos llame. Y esto me conecta precisamente con una pregunta de una hermana que dice así textual: sé que no tiene nada que ver, pero pueden hablar un poco de depresión y ataques de pánico. Y claro que tiene que ver, porque entonces yo te pregunto, te formulo la pregunta. Cuando hay una persona que definitivamente está vibrando bajo, en depresión, en alcoholismo, en drogadicción, etcétera, ¿eso influye directamente en la apertura de registros? Bueno, realmente cuando accedemos a los registros acásicos, una persona que haya consumido alcohol, drogas, no debería de abrir los registros acásicos. La razón simplemente es porque, claro, nosotros no estamos en ese momento, ¿no?, plenamente conscientes de nuestras facultades. Por lo tanto, acceder ahí a los registros acásicos puede ser un poco temerario, ¿no? Como conducir, ¿no? También, pues, de algún modo estamos ahí, pues, dependiendo, ¿no? Porque hay personas que podemos hacer una lectura, perdón, una apertura de registros acásicos y conducir, pero igual hay otras personas como que enseguida se relajan, entran en un estado de mucha profundización. Si bien, bueno, todos, absolutamente todos tenemos un cometido aquí, esas almas, ¿no?, que de algún modo pues están viviendo ese maltrato pues a través de drogas, del alcoholismo, ¿no?, cuando se llega a esos extremos tan denigrantes, ¿no?, para la persona. Son personas que vienen realmente de encarnaciones anteriores donde se castigaron mucho a otros. Es decir, de algún modo ellos castigaron mucho a otros y ahora de algún modo sienten la necesidad de castigarse, de autocastigarse, autoflagelarse en exceso. Entonces, pues realmente, y yo además he tenido el contacto con algunas personas, se las puede ayudar, pero también hay que respetar a veces, ¿no? Mostrarles las herramientas, el camino, y va a depender de ellos, ¿no?, su proceso, independientemente, ¿no?, de que sea por el alcohol, por drogas, todos, ¿no? A veces podemos integrar la herramienta e igual, pues luego, pues queremos seguir nuestro sendero del libre albedrío, ¿no? En estos casos, yo para personas, por ejemplo, que toman ansiolíticos, pastillas para dormir, lo que les digo, antes de tomarlas, si te tomas alguna pastilla, ¿no?, que te genera una sedación, pues abre registros acásicos antes de la ingesta diaria de esa pastilla, sobre todo porque vas a estar como más consciente, ¿no?, de tus facultades. También conozco personas que han consumido drogas y que a raíz de conectar con los registros acásicos las abandonaron, porque realmente pues conectaron a un nivel más profundo con su ser superior, encontraron respuestas mucho más importantes y antes estaban como muy perdidos, ¿no? Entonces, bueno, también se ha dado ese caso, no es conveniente generalizar porque puede haber de todo, pero afortunadamente nos ayuda, ¿no?, a encontrar nuestro equilibrio. De hecho, una de las ventajas de los registros acásicos es encontrar nuestra maestría interior. Y para mí eso siempre ha sido como lo fundamental, porque cuando hemos pasado dificultades en nuestra vida, generalmente existe una tendencia a apoyarnos en el exterior, quizás la persona que nos ayude, nos dé consejos, el tarotista, el terapeuta, acudimos, ¿no?, a un sinfín de personas buscando siempre que nos puedan ayudar. Y parece como que las soluciones las tienen los de afuera. En cambio, cuando comenzamos a trabajar con los registros acásicos, empezamos a darnos cuenta de que todo está en nuestro interior y a medida que vamos accediendo día a día, con paciencia y constancia, nos damos cuenta de que todos podemos ir generando esos cambios, que luego vamos a ir viendo, por supuesto, por ende, en el exterior y vamos a ver también cómo la vida comienza a sonreírnos. En muchas ocasiones, no quizás como nosotros teníamos en la mente, por las expectativas que generábamos, pero que la vida también es amorosa, amable con nosotros en el momento en que nos alineamos a nuestra misión. Hay una pregunta de una hermana que a esta pregunta le hago un guión, una pregunta mía también. Conciencia de Salud nos dice: soy lectora de registros, sin embargo no los estoy practicando. ¿Cómo me orienta, Sergio? Y la pregunta mía es: cuando
un terapeuta, lectora de registros, está en una sesión de registros akáshicos, ¿cómo diferencia cuando es, hermano, la mente que le está hablando o realmente es ese contacto pleno? ¿Cómo es esa diferencia? Bueno, pues contesto, no sé en qué orden las dos preguntas, creo que eran dos, ¿no? En el orden que tú prefieras. Primero la hermana. La primera o la segunda que comentaste? La primera, Vale. sí, sí, la primera. La primera, ¿qué sucede, no? Con las personas que no practican registros acásicos. Bueno, pues mira, precisamente yo también hubo una etapa de mi vida en que yo no practiqué registros acásicos. Entonces, a veces llega los registros acásicos en un determinado momento y todavía no hemos integrado la herramienta. Cuando yo tomé registros acásicos la primera ocasión, y bueno, esta anécdota la comentaba ayer que impartí este curso de registros acásicos precisamente, pues lo que me sucedió es que cuando acudí al curso comencé a sentir en la iniciación un dolor muy profundo en mi corazón. Pero era tan potente el dolor que sentí que tuvo que venir un terapeuta y ponerme las manos en mi corazón. Inmediatamente había otra señora que estaba como alumna también en aquel momento que empezó a llorar, pero a llorar muy fuerte. Entonces, bueno, de algún modo montamos el show en el curso. Entonces, yo con mi dolor tremendo, la otra persona llorando. Entonces, por más que trataban de darme la sanación en el chakra corazón, no conseguía que a mí ese dolor se me aminorara. A la misma vez estaba muy sorprendido porque esta persona lloraba. Le preguntaban a ella si le pasaba algo y ella decía que no le pasaba en absoluto nada. Entonces hubo un momento en que preguntaron, ¿pero alguien sabe qué es lo que le está pasando a esta señora? Entonces yo dije, creo que yo sí tengo algo que ver, porque ella solo sabía mencionar, ay, mi hijo, yo no te quería dejar solo. Entonces yo recuerdo que cuando yo era pequeño, pues yo quería que mi mamá dejara el trabajo y pasara más tiempo conmigo. Entonces, en ese momento, de algún modo, mi madre, y eso fue previo a que mi madre entrara en Alzheimer, pues de algún modo su conciencia se desplazó allí en aquella persona. Y entonces en el momento en que yo expresé esto, esta mujer ya lo entendió, dejó de llorar, se calmó. Y entonces a veces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que cuando accedemos a los registros acásicos tenemos una sanación muy importante todavía que lidiar con nosotros. Esto puede repercutir en que no conectemos, en que no recibamos mucha información. Entonces tenemos que ser como pacientes y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de que llegará la herramienta. De hecho, yo no volví a tocar más la herramienta, sino que la herramienta me llamó a mí. Y ahora voy a explicar cómo. Yo, cuando eran mis hijos pequeños, estaba un día en casa, había una persona que nos estaba ayudando con ellos, estaba en el jardín de casa. Entonces yo accedí a mi habitación y comencé a meditar. Cuando comienzo a meditar, llevaba unos minutos y escuché una voz que me decía, abre los registros acásicos a la chica, ¿no? Que estaba ayudando con mis hijos. Y entonces yo, digamos, contesté, no de forma telepática, no me sé la oración sagrada. Y me dijeron, no hace falta. Entonces yo dije, pero es que no me sé el nombre y apellidos tampoco de ella. No hace falta. Entonces, bueno, pues como pude, pues dije, registros acásicos de tal persona, abrirse. Inmediatamente comencé a sentir un dolor muy intenso en mi pecho izquierdo. Entonces, pues, escuché la voz, dile que vaya a revisarse el pecho. Entonces, bueno, pues ese día, de algún modo, tuve cierta resistencia a expresar esto, pero al día siguiente me animé y a través de WhatsApp le envié un mensaje y ella me contestó que efectivamente llevaba mucho tiempo que le dolía el pecho y que el médico le había comentado que no había nada aparentemente en las pruebas, que todo estaba en orden. Sin embargo, ella ya dormía incluso con almohadas, no podía dormir completamente en horizontal. Entonces acudió al médico, le hicieron varias pruebas y al final encontraron que tenía un quiste, según indicaron, pues de una bronquitis mal curada. Tuvo que estar en tratamiento como un año, año y medio, pero finalmente se recuperó. Entonces, bueno, pues aquello para mí fue como muy importante. Comencé nuevamente a retomar el tema de los registros, a leer más información y entonces ya realmente empezaba a recibir mucha más información. Con lo cual, bueno, pues yo diría que tratéis de, sobre todo, de acceder sin expectativas y si la herramienta tiene que conectar con vosotros o vosotros con ella, se va a dar esa sincronía perfecta en el momento adecuado. Así que, bueno, con confianza. Y bueno, Y la respondiendo, no sé siguiente, si quieres añadir algo más.
Bueno, No. pues respecto a la segunda pregunta, pues una de las formas que tenemos de saber cuándo la información procede de nuestra, no de nuestra mente y sí de la fuente, por ejemplo, nos hablan en tercera persona. Es decir, por ejemplo, un mensaje que recibí en una ocasión fue: el mayor problema es el que tú te creas. Claro, nuestra mente, si ese fuera un pensamiento mío, pues sería: el mayor problema es el que yo me creo, ¿no? Sería como ese diálogo interno. Sin embargo, era en tercera persona. El mayor problema es el que tú te creas. Esa, por ejemplo, sería una de las características. Cuando emplean palabras que ni siquiera las conocemos, o sea, no están en nuestro léxico habitual. Eso para mí es muy común. Es decir, en muchas ocasiones, en la lectura de registros acásicos, bien mías, o de hacia otras personas, recibo palabras las cuales no sé su significado. Entonces, las tecleo en Google y me doy cuenta de que tiene una coherencia, un sentido con todo lo que están transmitiendo. Otra sería, por ejemplo, cuando a veces de forma simultánea la información que te llega de forma, por ejemplo, telepática, una frase coincide con una visualización, con una emoción, una sensación en el cuerpo. Una visualización, lógicamente, no la podemos crear nosotros. Si de repente veo a la persona como si fuera una imagen estática o dinámica, está en movimiento, eso no lo he podido crear yo. Entonces, realmente también te da una seguridad de que no es una creación de tu mente. También siempre que todo tiene que venir en un contexto de amor, no juicio. Si, digamos, lo que yo siento que me está llegando, pues un cuestionamiento hacia la persona, una valoración en un sentido u otro, ya sea en lo positivo, en lo negativo o de algún modo, ya sé también que eso no es una información que procede de la fuente. Sé de personas que incluso han tenido muchas dudas a la hora de canalizar y que incluso le han pasado la información en otro idioma que no conocen. O sea, realmente se la han puesto en un idioma que no dominan y han tomado nota de todo ello, lo han puesto en el traductor, por ejemplo, en Google, y se han dado cuenta de que era un mensaje que tenía una coherencia todas esas palabras. Con lo cual, bueno, pues realmente hay que confiar, ¿no? Tenemos que hacer ese ejercicio de confiar y se nos va a dar. Pero primero tiene que partir de nosotros, esa confianza, ¿no? Primero tenemos que ir poco a poco trabajándonos, deshaciendo las expectativas y entregándonos a la experiencia. Miguelina Terrero nos pregunta, ¿cómo puedo lograr abrir mis propios registros? Bueno, pues lo primero sería, Miguelinas, que tengas, ¿no? La iniciación, o sea, tendrías que iniciar. Si tomaras, por ejemplo, lo que es una lectura de registro, perdón, la oración sagrada, pues con eso realmente necesitarías la iniciación. También se puede canalizar sin registros acásicos. La ventaja, de hecho, yo también canalizo sin registros acásicos, pero la ventaja de canalizar con los registros acásicos es que la oración sagrada eleva nuestra frecuencia vibratoria. Es decir, tenemos ahí, digamos, una herramienta que está elevando nuestra frecuencia vibratoria y que nos está de algún modo garantizando que lo que estamos recibiendo es amor, es una frecuencia de iluminación y no existe como una interferencia. Sobre todo, más importante, ¿no?, en las personas que se estén adentrando, ¿no?, en este tipo de herramientas. La que ya tiene un cierto trabajo espiritual, pues quizás ya puede discernir más, ¿no? Si ahora estoy vibrando más alto o ahora estoy vibrando más bajo, etcétera. Pero en este caso la herramienta es muy buena, sobre todo para eso, ¿no? Para garantizarnos que estamos vibrando en una frecuencia elevada y que toda la información nos llega de planos del amor incondicional. Dice Gumare, ¿qué pasó con los ancianos de día? Tenía entendido que ellos son los administradores de los registros. Bueno, los administradores de los registros acásicos son Sanat Kumara, que es el custodio guardián de los registros acásicos, y en este caso Metatron, que es el escriba, el anotador del libro de la vida. Sí que es verdad que hay muchos asistentes, hay muchas almas, ¿no?, consagradas, que también ayudan, ¿no?, al despertar. Como antes comenté, también nuestros seres queridos están ahí, ¿no? O sea, podemos encontrar en los registros acásicos otros seres de luz también, ¿no?, que estén velando por el mayor bien, ¿no?, de todo. En ocasiones también podemos conectar con nuestra raza de origen, con seres diferentes, ¿no?, que estén iluminados y se nos pueden manifestar, pues, o sea, a través de los registros acásicos, no únicamente, ¿no?, solo nuestros guías o Sanat Kumara. Como antes decía, ¿no?, pues digamos, la puerta de apertura a unos u otros seres la vamos a determinar nosotros. Y esto fue una información que me llegó hace muchos años,
Yo recuerdo que hace muchos años, aunque siempre he tenido contactos, ¿no? Desde pequeño, pero recuerdo que una buena amiga me dijo, Los Ángeles te están esperando. Entonces yo decía, Los Ángeles, no sé, de algún modo aquello me quedaba como muy lejos, ¿no? En aquel momento de mi vida. Y fue tomar, iniciarme con Los Ángeles y en el propio taller, simplemente en las prácticas, yo ya estaba recibiendo un mensaje concreto, exacto. Además, me daban el nombre de una persona, la persona que además conocí 2 días después de ese taller. Entonces, realmente somos nosotros los creadores, los que nos lo permitimos absolutamente todo. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Trabajar en la sanación, en el deshacimiento de creencias erróneas, de patrones limitantes, a medida que vamos puliéndonos, deshaciendo todas esas capas de cebolla que tenemos delante nuestra, cada vez estamos como más purificados, más limpios para conectar con todo lo que está ahí para nosotros, que realmente siempre ha estado, pero somos nosotros los que de algún modo lo bloqueamos, impedimos la conexión, el acceso a todo eso. Dice Mariana, la percepción extrasensorial es lo que nos ayuda a recibir esa información. Bueno, como antes dije, todos somos canales, es decir, no quiere decir que una persona, digamos, lo pueda recibir, no otro. Sí que es cierto que hay personas que tienen más percepciones que otros, que tienen desarrolladas estas capacidades de vidas anteriores. Por ejemplo, eso se puede ver a través de la numerología, a través de la astrología. La persona, por ejemplo, que tenga una conjunción entre Mercurio y Neptuno, pues una persona que tiene un canal de comunicación abierto con el más allá. Una persona que tenga los números 11, 22, 33, 44 es una persona también canalizadora. Realmente lo que está es recordando en esta encarnación todo el trabajo espiritual que ya hizo en vidas pasadas. Pero eso no es óbice para que cualquier persona pueda trabajar esto y con práctica se pueda lograr. Claro. Hermano, cuéntanos un poco sobre tus talleres, sobre tus terapias, etcétera. Eso es muy importante para que estemos enterados de cómo contactarte, cuáles son las fechas, es muy importante. Gracias, Oclan. Bueno, pues yo estoy impartiendo diferentes talleres, por ejemplo, de activación de la glándula pineal, que está ahora mismo en mi página web, de registros acásicos, del tema que precisamente estamos abordando hoy, pues tanto el nivel uno, que es el inicial para iniciarnos, para recibir información para nosotros, está disponible en mi web, que es www.sergioamado.com. El nivel 2, que es para conectar con otras personas, animales, situaciones. También estoy impartiendo cursos de sanación arturiana, precisamente también para conectar con nuestros hermanos estelares, los arturianos, recibir sanación de ellos, bilocarnos para conectar con la nave Atena, que nos permite acceder al plano de Arturo. O sea, estoy impartiendo como diferentes talleres de numerología. Recientemente, el pasado 29 de abril, estuve impartiendo Mente Cuántica Unicitrón, que es un sistema de símbolos cuánticos que emplea el contacto con la red de soles, que es es un sistema que he canalizado yo recientemente. Y bueno, pues comencé a impartirlo el pasado 29 de abril y ahora pues voy a continuar, aparte de los que están en diferido, que cada uno los puede realizar siempre a su ritmo cuando lo deseen. Ahora voy a continuar en el 17 de junio impartiendo, como decía, sanación arturiana, nivel 2. El nivel 1 está en mi web. Y luego en julio voy a continuar con símbolos cuánticos. En este caso, símbolos que nos permiten trabajar en este plano físico. Como antes decía, somos creadores de nuestra realidad. Por lo tanto, para trabajar la abundancia, para la prosperidad, para sanar, para limpiar el ambiente, limpiar nuestro aura. Bueno, un sinfín de posibilidades, son muchísimos símbolos y nos permiten generar nuestras creaciones en este plano. Así que bueno, eso sería como un breve resumen un poco de todo lo que estoy llevando a cabo. Claro, acá arriba está el link de la página de Instagram de Sergio para que se unan con él y ahí también por el Instagram te pueden hacer todas las consultas, se ponen de acuerdo contigo y demás, ¿verdad? También por ahí. Exactamente, a través de mi perfil, Sergio Amado Oficial, y en el link de la biografía pueden ver también algunos de los cursos que tengo y también hay un enlace a la web donde pueden ver toda la información. Y bueno, pues me pueden contactar por ahí, también está el contacto en mi web, hay un link directo también a WhatsApp, o sea que por cualquiera de esas vías, pues encantados de atenderlo. Y sobre todo, ¿no? Pues
ayudarnos a sostener este momento que estamos viviendo. Comenzamos el pasado 18 de mayo con la Onda Encantada de la Serpiente, según el sincronario maya. Vamos a vivir, pues especialmente estamos, de hecho, viviendo días portales del 19 al 29 de mayo. Son días donde la energía está muy, muy intensificada. Y además, pues también desde el sincronario maya, el 18 de mayo, si sumamos 52 días, estamos viviendo lo que se llama Castillo Azul. Es decir, un periodo muy importante para la transformación. O sea que realmente este mes de mayo y junio van a ser muy, muy intensos, ¿no? De algún modo es también la insignia que nos estuvo dejando el último eclipse en el grado 13 de Escorpio, con lo cual, bueno, pues tenemos ahí como un periodo importante para la ascensión espiritual, para derrocar nuestros miedos, por primera vez enfrentarnos a ellos y dirigirnos hacia nuestra misión de vida, ¿no? Somos invitados cada vez de forma más firme a ello, así que bueno, a trabajar y a ser cada vez un poquito más conscientes de nuestro propio proceso. Yo siempre digo que lo importante no es vernos con humildad, porque por más que yo quiera transmitir otra cosa, al final me toca mirar hacia adentro, mirar mi proceso, mis sombras, tratar de transmutarlas y absolutamente todos estamos ahí incluidos, ¿no? Cada uno tenemos una partecita, pero tenemos todos que trabajarnos mientras estemos Claro, aquí claro. en este plano encarnado. Claro, total, total. Hermano, te agradezco de verdad desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias por tu sabiduría, por estar con nosotros este ratito y invitar a los hermanos y hermanas que nos están viendo en este momento y los que verán el video por diferido, que contacten con Sergio si así resuenan con ello. Te abrazo, hermano. Muchas Muchísimas gracias, de verdad. gracias, Oakland, y tan solo decir que bueno, que gracias por la labor que estás llevando a cabo, que todas las personas que estén conectadas, que se unan también por mi perfil, pues que los invito también a conectarse contigo, a todas las entrevistas, a toda la luz que tú también estás aportando en esta maravillosa labor, que cada vez más tenemos que ser almas no unidas, transmitiendo luz para lograr, ¿no?, la ascensión de nuestro planeta. Así que honro tu labor y te bendigo también. Muchísimas gracias, Oakland, y gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, 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 gracias. gracias.